tantos años, algo se recuerda, pero lo que se vive, vive en uno, sí, vive en uno. Bastante seria, es una persona sumamente estricta. Muchas veces las alumnas le tenían un poco de recelo, de miedo. La precursora de la educación laica para mujeres fue Dolores J. Torres, una cuencana humilde, hija de un cura y de María Teolinda Andrade. Repensó la educación como un derecho universal que no dependa del credo. Ubiquémonos a inicios de 1900. Habían un par de escuelas y una universidad, pero con una educación diferente a como hoy la conocemos. Por 1915, una joven de 18 años le dio un giro a la educación cuencana y brindó a las niñas... ¡Hey, mijita! Eso me toca contar a mí, ¿no crees? Yo estuve en esa época. Verán mis guaguas. Yo quería que las niñas estudiaran ciencias e historia. Mucho bordado y tejido no llenan de buena educación. Y para decir la verdad, a mí siempre me gustó enseñar. Fui a Quito para formarme como maestra y cuando volví, ni saben en la que me metí. Yo pensaba que la educación podía ser laica, o sea, independiente de los religiosos. Imagínense que llegaron a decirme laica sin vergüenza. Me tacharon en los periódicos. Pero eso no fue un impedimento. Yo fundé la Escuela 3 de Noviembre, la primera escuela en Cuenca, escuela laica y para niñas. Bastante famosa. Era muy reconocida por los padres de familia y por la ciudadanía en general. Eso atraía a los padres de familia, le ayudaban, le apoyaban. Y también la estrictez, porque así nos formaban, ¿no? Oiga, ¿cómo le puedo decir? Parece que en ese tiempo había más exigencia. Las profesoras teníamos que cumplir horarios, éramos tan precisas en todo y teníamos mucha influencia de ella, porque ella se remontó a las épocas actuales. Ya como antes comentaba, ella decía, primero hay que hacer esto funcionar, y hacía el cálculo mental, y con eso entrenaba todas las niñas. Todos los grados estaban en cálculo mental. Como había tanta demanda de matrículas, pero esa ya era una época que yo viví, porque las épocas anteriores habían sido muy duras, pero yo en la época que viví, había filas de gente que esperaban matrícula para el 3 de noviembre. Una iba a las clases y la enseñanza estaba apegada a eso de que la letra con sangre entra. Muchos castigos para conseguir la disciplina y mucha memorización. Qué feo eso, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con esa enseñanza. Yo quería para mis niñas algo diferente. Así que incluí en mis clases motivación para ellas. Debíamos enfocarnos en los intereses de las niñas para que aprendieran mejor. Los jueguitos, los recorridos en el mercado y los trabajos manuales sirvieron de mucho. Ellas solitas investigaban. Así aprendieron a expresarse libremente y con mucho criterio.
fundar una escuela laica, por un lado, y por otro lado, no solo laica, sino laica y femenina, es de gran relevancia para la época, y que se verá pues luego, con el pasar de los años, se verá la repercusión que tuvo dar educación a niñas, por un lado a niñas de escasos recursos económicos, pero también me parece que es importante considerar este otro sector poblacional que probablemente, sin ser necesariamente de recursos económicos bajos, no podía acceder a la educación femenina religiosa, ¿no? Esta limitación que hay para las personas, para las mujeres que no pertenecen a una familia católica. Entonces me parece que ese es otro de los puntos que hay que tocar cuando se habla de la Escuela 3 de Noviembre, ¿no? Esta primera escuela que se funda y que da educación a niñas, a mujeres, y también a mujeres que no necesariamente pertenezcan a familias católicas. No les parecía nada bien. Ellos incluso asesoraban a los padres de familia, a la gente, porque yo no he visto, pero sí sabía que le apedreaban. Le tiraban piedras a la casa, piedras a la escuela, y en la calle le gritaban, laica. Ese era el insulto de la gente. Le botaban cáscaras, que le querían acosar a ella, y hasta ella decía que en la integridad personal de ella, sí. Se ve muchísimo a inicios del siglo XX, se puede ver mucho este machismo o esta discriminación hacia las mujeres, ¿no? El hecho de que una mujer incursione en la vida laboral también era algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Y los discursos de la gente, o los discursos de los grupos, de la gente común en ese momento, pues correspondía a que el hecho de que las mujeres estudien seguramente iba a causar, o el hecho de que las mujeres trabajen, iba a causar que los hogares se destruyan, ¿no? Iba a causar divorcios, iba a causar que se tenga, no sé, ideas de libertad, ideas de libertinaje. Entonces ella no tenía aprobación al principio. Fue después, cuando ya vieron el rendimiento de ella, la forma de portarse y de educar, entonces ahí cambió completamente la actitud de los padres de familia. Verán nomás, cuando inicié la escuela tenía 7 alumnas y 4 profesoras. Para el siguiente año, vaya mi sorpresa, el número de alumnas se multiplicó. Quería creer que algo bueno había salido de mi forma de enseñar. Muchos decían que yo abrí el camino para la lucha por la educación. Pero, mijitos y mijitas, eso no podía quedar así. Habían muchas mujeres que querían seguir estudiando y no necesariamente ser maestras. Deseaban ser arquitectas, médicas, abogadas. La mujer, para poder vencer las dificultades de la civilización actual, necesita preparación científica, ilustrar su mente, descubrir la verdad, desterrar el error, prepararse para el diálogo, la polémica, la lucha. En una palabra, necesita ser intelectual. Entonces, pedí que se cree el Colegio Fiscal para Señoritas, que se llamó Manuela Garaycoa de Calderón. También fui directora de ese colegio, pero nunca abandoné mi trabajo en la escuelita. Salió la señorita y a lo lejos dice, Luz María, me grita, ¿qué me oye? Y yo me quedo parada, digo, Dios mío, ¿qué es? Silbando la señorita Lola. Entonces yo digo, ¿qué está silbando? Entonces regresa al aula y dice, nunca se han de olvidar, silbar es con B
grande. Entonces eran cosas que dejaban en la mente de las niñas. Así era la enseñanza en la 3 de noviembre. ¿Cuáles son las consecuencias que empezarán una década después o que se verán una década después, 2 décadas después, cuando esta primera promoción de niñas empieza a egresar de la escuela y a lo mejor luego accede también a las instituciones educativas de segundo nivel, a los colegios, que también pues empiezan a surgir la fundación de colegios a partir de la necesidad de que habían niñas que estaban saliendo de la escuela y que probablemente en un número bastante limitado, pero buscaban acceder al colegio. Ella fue la primera que se empeñó en que la mujer se eduque y que la mujer tenga una autoridad, una autosuficiencia, porque ella decía, nunca nos dejemos vencer de nadie. Dolores J. Torres falleció a sus 57 años a causa de un cáncer. Ni la enfermedad la detuvo a abandonar las aulas. Su trabajo por la educación laica femenina marcó un precedente. Permitió que muchas mujeres cuencanas accedieran a la educación y formaran parte del desarrollo social, académico y económico de la ciudad. Su trabajo, sin duda, forma parte de la historia bicentenaria de nuestra ciudad.